Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Nos parece que como la semana pasada, pues seguramente mañana volverá a haber programa. Estamos, hay que reconocerlo, en la parte más llana de esta subida al Tourmalet. Y como dirían aquí en Cataluña, de unido. O sea, Dios mío, cuántas cosas están pasando para estar en un momento donde parecía el pelotón agrupado, como si estuviéramos en esas etapas ciclistas de antaño. Y o hace mucho viento o hay algo que hace que las cosas no vayan con tranquilidad. Porque realmente lo de hoy es una explosión, vamos a decirlo así, de situaciones en un día teóricamente tranquilo. Pero nos da la sensación de que esto es ya la preparación de las próximas curvas que van a venir en breve. Hoy ha sido Sánchez el que sigue sin hablar de la amnistía, pero ya sabemos que lo del 2017 no fue un acto delictivo, fueron acontecimientos. Nos vamos a reír mucho hoy, hoy tenemos muy buen humor y hay que recordarlos porque es un momento de reencuentro, de diálogo y de convivencia y verlos desde la generosidad de la situación. En fin, no sé. Se han visto las imágenes de hoy en la universidad contra el colectivo este de jóvenes que se llama Sacabat, donde les han querido dar de hostias, o si leen en las próximas horas algún diario de estos importantes donde destacan que durante este año ha habido más incidentes y ataques contra partidos políticos en Cataluña que en todo el año pasado. Y, curiosamente, ¿saben cuál es el partido al que más ha atacado el mundo independentista en Cataluña? El PSOE. No sé. Esto nos da la sensación de que, vamos, íbamos a hacer una barbaridad que lo comentaremos luego, que aún estamos en los titulares. Luego nos iremos a Puigdemont, que veta a Salvador Illa y dice que van a votar sí o no, dejando en pocas palabras en ridículo a lo que había propuesto Coalición Canaria. Los de Coalición Canaria, claro, teniendo en cuenta que una de sus líderes es hora más, siendo de Canarias, que tendría que ser hora menos, pues ¿qué quieren que les diga? Pues parece que tampoco habita mucho la inteligencia por allá y les ha costado un poquito caer en ridículo. Es aquello de que cuando uno quiere ir de campeón por la vida como los de Coalición Canaria, quizá deberían preocuparse por las Canarias, en vez de intentar hacer inventos, tonterías y quedar en ridículo delante de todo el mundo. Luego, como decíamos, tenemos esa guerra de declaraciones entre Ayuso y Aragonés sobre la manifestación del domingo. Nosotros insistimos que debería ser una manifestación no política, pero va a ser más política de lo que parece. Luego nos iremos hablando de, entre comillas, no sabemos si es la palabra correcta, pero hablando un poco de eso, nos iremos al ridículo, vamos a decirlo así, de la señora Cuca Navarra con el tema de esa reunión de Bolaños y el ministro de Exteriores Álvarez, en la Embajada de Colombia, esa supuesta reunión con Puigdemont que ha desmentido la propia Embajada de Colombia. Decimos ridículo porque miren, hay cosas que a lo mejor nosotros vamos de muy listos, también les vamos a confesar, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tenemos mucha imaginación, no sé, pero ustedes se imaginarán que si tú eres una de las principales líderes del PP, y obviamente tienes un presidente que puede levantar el teléfono y llamar a quien sea, pues hay informaciones que simplemente levantando el teléfono se contrastan. Y todo lo contrario es hacer el ridículo, Cuca Gamarra. Y no entendemos que un partido que en principio quería tener funciones de gobierno no sea capaz de confirmar esa información, pues levantando el teléfono y llamando pues a algún allegado, vamos a decirlo así, delicadamente del CNI, por ejemplo, que le hubiera informado que eso es una auténtica memez de alguien que se ha hecho una paja mental y que en todo caso, sea memez o no, que aquí viene otra parte muy divertida, si te lo desmiente el principal implicado, que es la Embajada de Colombia, pues difícilmente lo vas a poder confirmar. Con lo cual tienes más números de hacer el ridículo que otra cosa. Pero es la sensación aquella de que el PP vuelve a las andadas, vuelve también a las andadas con esa sensación de volver a partir peras con Vox y se ha visto en el caso de la dimisión de la Camino la mía o algo así se llama, les confieso que no sé muy bien quién es, que era la única consejera que tenía Vox en el gobierno de Extremadura, en ese gobierno tan complejo, vamos a decirlo así, que pasaba por ser una influencer, y está claro,
que ser influencer no quiere decir ser un buen gestor, parece obvio. Y eso vuelve a complicar, digamos, esa dinámica de cara a unas hipotéticas posibles elecciones, porque si van a volver a lo mismo, por favor, señor Feijóo, pues retírese, porque no íbamos a cambiar el equipo, pues cámbielo de una puñetera vez, porque si no tiene ni esa capacidad, pues mal van las cosas. Hablaremos luego de esos. Tras los cohetes de Yolanda Díaz, ahora tenemos el horizonte. Según parece, Yolanda Díaz, informado por su hija, luego, según parece, también habla mucho con su padre de la importancia de Cataluña, yo qué sé, dice de haber estado en la cárcel y no sé qué, cosas más raras, explica esta mujer. Pues según parece, si tú estás en la meseta, no ves el horizonte. Es una nueva teoría geográfica, les voy a decir. Según parece, desde el Mediterráneo tú ves el horizonte, has de mirar obviamente para el este, y desde Galicia tú ves el horizonte, has de mirar para el oeste. Pero según parece, desde el centro de la península, teorías de Yolanda Díaz, no ves nada. Hombre, no sé, desde Lleida yo creo que en invierno ves niebla también, pero bueno, y desde los Pirineos ni les cuento, ves una montaña y según su teoría tampoco verás el horizonte. Y está claro, pues que desde el País Vasco, Cantabria, Asturias, vamos a hacer un recorrido rápido, Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, también ves el horizonte. Esta gente realmente está muy enferma. Porque ¿cómo se pueden decir esta sarta de chorradas siendo vicepresidenta? Aunque lo más gracioso de las declaraciones de Yolanda Díaz ha sido cuando ha comentado, es que es para echarse una risa, si lo siento, y sabemos que estamos en titulares, pero nosotros somos los que pensamos que estos días hay que empezar a tomárselo un poco con humor también las cosas, porque si no esto va a ser insoportable. Saben que ha comentado que cuando lleva a su hija al colegio público en Madrid, ¿vale?, muchas madres, o las madres, no ha dicho muchas, o sea, como si todas las madres y padres, no sé si ha dicho solo madres, miren qué les digo, le dicen que qué bien que se haya ido a reunir con Puigdemont. Yo la verdad me veo la escena, hola, soy Yolanda, voy a dejar a mi hija, y todas las madres llegando allí en avalancha, felicidades Yolanda, qué bien, lo de Puigdemont, qué bien. Dice aparte, nos hace mucha gracia que va cada día. Pues miren que coge el Falcon a las mañanas. Y no era de división esto de que hombres y mujeres hacen lo mismo, no lo tendría que llevar el padre. En fin, qué cosas un poco más raras nos explica esta señora, que hoy, por cierto, parece que ha vuelto a ir a la peluquería. En fin, cosas de estas que no se acaban de entender en una sociedad democrática normal, como debería ser la española. Cosas no normales es lo que dicen los 4 jueces del Constitucional, que dicen que se está convirtiendo en un tribunal político. Dicen que la reforma del Consejo General del Poder Judicial es incompatible con la división de poderes. Y algunos nos planteamos si esta estructura de tribunal constitucional, que no depende de los jueces, recuérdelo, son juristas elegidos por los políticos, tiene algún sentido en democracia. No sé. Parece lógico que si se llama tribunal, debiera ser un órgano más del Consejo General del Poder Judicial, como podría ser el Supremo, más que un tribunal creado por partidos políticos. Luego, así van las cosas. Luego nos iremos a hablar de una de esas cosas que empiezan también a poner un poco nervioso a todo el mundo. Podemos dice que quiere consultar a sus bases sobre el acuerdo de la amnistía. Bueno, realmente quiere consultar, más que su acuerdo de amnistía, que saben que estos por chupar un cargo estarán de acuerdo, sobre que les dejen sin ser ministros, si hay que apoyar o no al gobierno de Sánchez. El PSOE empieza también a estar dándole vueltas a la opción de preguntar a sus afiliados sobre si hay que aceptar o no la amnistía. Y aquí es donde se empiezan a ver algunas grietas, porque hoy ha pasado lo de Madrid, donde han hecho votar en secreto y todos han votado a favor, pero está claro, y creo que estarán todos de acuerdo, que una cosa es lo que votan los políticos que viven de esto, y otra es lo que votan los ciudadanos. Porque, sinceramente, ¿alguien se cree que en la manifestación, por ejemplo, el domingo, no van a ir afiliados socialistas? Nosotros, que obviamente en el Procés conocimos a mucho afiliado socialista, vamos a decirlo con claridad, y mucho que sigue siéndolo y cobrando del partido, y que ahora dicen cosas que en el 2017 no decían, podríamos saludar a unos cuantos, que son bastante conocidos, pues se les debería caer la cara de vergüenza, porque seguramente si no cobraran del partido, estarían diciendo otra cosa. Y cuando uno pierde las ideas por dinero, habitualmente tiene un nombre, prostitución,
que es lo que parece que muchos cargos del Partido Socialista están ejerciendo a día de hoy. Hoy, por cierto, día donde ha habido la cumbre europea, donde está habiendo la cumbre europea, donde España refuerza, digamos, su apuesta por Ucrania, justo en el momento que muchos países de Europa, empezando por Polonia, su vecino, empiezan a poner dudas a la situación. Ha dicho Zelensky en esas manifestaciones que a veces, con todo el respeto, entendemos su situación, etcétera, etcétera, que dice que atacará a Rusia a los países bálticos. Sí, claro. Y yo mañana voy a ser nuevo designado por el rey para ser presidente de España. En fin, a veces la gente debería tener un poco de control de lo que dice, porque lo que dice aparte puede poner tenso a mucha gente. Y hombre, y no sabemos la red de espías que tiene Ucrania en Rusia, pero creemos que es más importante la red de espías que tiene Rusia en Ucrania que al revés. Se ha quejado Borrell, por cierto, de no asistencia de Azerbaiyán y de Turquía, que dicen que han querido boicotear por el tema de Armenia, etcétera, etcétera. En fin, ya tenemos Europa en estos conflictos poniéndose siempre de lado y parte en vez de intentar analizar las cosas de una manera más tranquila. Así nos va. Y acabaremos haciendo una pequeña reflexión sobre esa multa a Pedro Sánchez de la Junta Electoral Central de 2.000 y pico euros por utilizar un lugar público, digamos, para dar actos electorales. Sobre todo lo haremos porque la multa en sí es una chominada, vamos a ser sinceros, porque imaginarán que esos 2.000 y pico euros lo va a pagar usted, yo y todos nosotros. No diremos que por esto tuvieran que hacer trabajos forzados, pero debería haber algún tipo de sanción que hiciera que no se hiciera, porque si no, se va a utilizar todas las ruedas de prensa públicas de aquí, si hubiera nuevas elecciones, para hacer lo mismo, y al final, ¿qué van a ser? ¿10.000 euros? Menos que lo que vale un anuncio en la tele, y eso es más tiempo que saldrá en la tele. Con lo cual, no parece que tenga mucho sentido. Reflexionaremos sobre eso al acabar el programa. Y empezamos, si les parece, con el tema este de la no amnistía de Sánchez. No decir la palabra amnistía. Hoy ha sido la Chiqui la que nos ha recordado esos acontecimientos del 2017. Así los ha citado, y que estamos en un momento que hay que buscar el reencuentro, el diálogo, la convivencia desde la generosidad. Miren que intentamos en este programa, tenemos a veces un poco de cachondeo, pero intentamos ser bastante educados. Pero miren, hay un tema con el cual no podemos, obviamente, que son los hechos del 2017, más que nada que algunos nos amenazan de pegarnos un tiro y nos tuvimos que mover de casa. Más que nada, un detalle subnormal de ministra de Hacienda. Seguramente para usted eso es el reencuentro, el diálogo y la convivencia. Como para los chicos de hoy de Sacabata en la universidad, que les han vuelto a asaltar, o, como informa mañana en su portada el diario El Mundo, un informe de los Mossos dice que se han acelerado más los ataques a partidos políticos durante este año que todo el año anterior y el anterior. Y eso porque alguien los ha vuelto a acelerar. Una gente que estaba muerta políticamente, y se ve en las elecciones cuartos y quintos, gracias a la basura de Pedro Sánchez, vamos a decirlo así, a la ayuda de Salvador Illa y a todos esos cargos socialistas que viven del sistema, pues lo único que están haciendo ese reencuentro, diálogo y convivencia es convertirlo en volver a asesinar política y civilmente a muchos ciudadanos catalanes. Y como decíamos, la mayoría de esos ataques que denuncian los Mossos pues han sido a los socialistas. Y miren, yo les voy a decir una cosa, y me sabe mal decirlo, pero hay una cosa que nunca algunos podremos entender, y nos vamos a poner muy serios y reflexivos en este momento. ¿Ustedes se imaginan que formaran parte de un colectivo que nos escucha? Sabemos que la mayoría que nos escucha no forma parte ni de partidos como nosotros, sino simplemente nos gusta opinar, etcétera, etcétera. Pero imagínense que ustedes forman parte de un colectivo, precisamente de un partido político, de un equipo de fútbol, por decir algo más normal, o de un club deportivo, o esto que existe más en las zonas del norte, de grupos de amigos que se juntan para comer, sociedades, etcétera, lo que quieran, como si es del club de la petanca. Y resulta que hace unos años, pues los del club de la petanca de al lado cogían a los de su club y les pegaban un tiro en la cabeza. O los de su club deportivo, los del Real Madrid, para ponerlo más bestia, o al revés, si quieren, los del Barcelona, cogían a los
del Real Madrid a los socios, si les pegaban un tiro en la cabeza, los secuestraban y los mataban. Y ustedes, al cabo de unos años, dicen, no ha pasado nada, hay que volver con el reencuentro, el diálogo y la convivencia. Sí, estamos hablando obviamente de Bildu en este caso. Lo que pacta con el Partido Socialista, lo que quiere el Partido Socialista, porque hay que decirlo así de claro, es olvidar a sus muertos y a los muertos de muchos españoles para sentarse en el asiento presidencial. Y se inventan palabras, por no decir lo que es la amnistía, señor Sánchez, que yo entiendo que usted crea que sus votantes son auténticos descerebrados, subnormales, auténticos estúpidos y auténtica gentuza, porque no tiene otro nombre que alguien sepa que van a aplicar una amnistía o que lo pretenden y que su líder sea incapaz de decir la palabra desde hace meses. La última vez que la dijo fue antes de las elecciones diciendo que nunca jamás habría amnistía con él. Es un enfermo mentiroso. Pero el problema de los enfermos mentirosos, aparte de que no tengan tratamiento, en este caso, es que haya gente que les siga creyendo. Porque eso nos recuerda en muchas ocasiones a esos momentos dictatoriales del siglo pasado, donde los líderes tarados acababan gobernando los países, porque había mucho imbécil, mucho acomplejado, que creía que era el momento de su vida. Ya hay que decirlo, empezar a decirlo con rotundidad. Votar socialista en este país, votar la izquierda en general, con todas las atrocidades que están haciendo con las cosas, quitar nombres de estadios, por decir cosas básicas, suprimir a quien opina diferente, etcétera, etcétera, es de auténticos descerebrados. Pero lo peor es que es gente que encima cree. No estamos hablando de política, estamos hablando de creencia. Sánchez se ha convertido en un dios menor al que todos los suyos idolatran, y eso, un caudillo, vamos a decirlo así, y eso sorprende que en un partido que en teoría tenía una trayectoria democrática, y en eso a algunos no les va a parecer correcto, pero González, Guerra, por citar dos ejemplos claros, Rubalcaba, ha quedado en manos de un auténtico descerebrado, de un caudillo fascista, cuyo único interés es sonreír delante de la cámara y apuñalar por detrás a todo aquel que no siga su línea recta. Y claro, sigue sin hablar de la amnistía. Dicho esta cosa que a todo el mundo le interesa, es como un apestado esa palabra, y siguen engañando, obviamente, a sus votantes, que hay que ser muy tonto para creerlos, porque quien a estas alturas se siga creyendo que en Cataluña el independentismo pinta algo, es que no tiene ni idea de Cataluña. Solo hay que ver los resultados electorales. PSOE, con todas sus mentiras, con un Salvadorilla que es otro elemento que algunos pensamos que con su gestión de la pandemia debería estar más en la cárcel que fuera, la peluquera, y luego el Partido Popular, que es un desastre, pero quedó tercero, luego quedó Esquerra y luego quedó quinto Junts, con el señor que se fue en un maletero. Es que tú explicas esta historia, les aseguro, y te entra la risa. Algún día hemos puesto el ejemplo, tú explicas que saben que hay un país, un pequeño reino, no sé si lo conocen, o les vamos a hablar mejor de un país de esos de Oceanía, para no ofender a nadie, vamos a hablar de Suazilandia, que saben que está ahí en medio de Sudáfrica, o Lesoto, pero no. Nos vamos a hablar de unas de esas islas del Pacífico, que algunos por cuestiones profesionales conocemos, no personalmente obviamente, pero conocemos muchas historias, no sé, Kiribati, Nauru, todas esas islas que corren por allí, que son países independientes. Ustedes imagínense que les explican Nauru, que aunque no crean es un pequeño reino que está por ahí en el coño de la Bernarda, que les dijeran, mire, un fulano intentó dar un golpe de estado en Nauru, se fugó a Kiribati, que está nada, a unos miles de kilómetros en barco, allí en el maletero no se podía fugar porque no hay coche, se metería en el motor de una lancha o en patinete, en fin, vaya usted a saber, pero bueno, se va a Kiribati y desde allí un señor en Nauru, que es el presidente, para volver a gobernar, le va a perdonar todo al señor de Kiribati, le va a hacer volver,
Y encima va a decir a todos los de Nauru que están puteados, alias más del 60 al 70% de los catalanes, que ahí no ha pasado nada, que hay que reencontrarse, dialogarse y convivir. Yo le digo, mire, señora ministra de Hacienda, que uno alucina que ese personaje pueda ser ministro de Hacienda, en fin, eso es otra historia. Señor Sánchez, ustedes no estaban en el 2017 en Barcelona, ni en Cataluña, por ende. Ustedes no se partieron la cara como otros, porque las cosas no acabarán mal. Ustedes no rompieron amistades de años por esas historias. A ustedes no les amenazaron con pegar un tiro. Ustedes no se fueron de su casa para que no se lo pegaran. ¿Qué mierda de cojones van ustedes dando lecciones sobre reencuentro, diálogo y convivencia? Alguien me puso el otro día un ejemplo muy bestia, pero muy ilustrativo. Y perdón, porque es muy vulgar. Yo desconozco si esa señora tiene hijos o no. Si violaran y mataran a la hija de Sánchez, ¿se reencontraría con el violador, le perdonaría y lo pondría de ministro? Bueno, Sánchez a lo mejor sí, porque es un enfermo mental. Pero cualquier persona normal, ¿alguien de verdad se lo cree? Mataron a sus compañeros. Patxi López llevó el féretro de algún asesinado. ¿De dónde ha salido esta gente? No hablamos de moral. Ya saben que en política es complicado. No hablamos incluso de ideas, que debería ser fundamental. Hablamos exclusivamente de ansia de poder, de gentuza que no tiene donde caerse muerta y que intenta sobrevivir pisando los derechos de todos. Y claro, hoy ha venido uno a darle un poco la ayuda a esta gente, que ha sido el presidente de Canarias, que se llama Clavero o algo así. En vez de preocuparse por Canarias, lo hemos dicho mil veces, aquellos que trabajamos bastante con Canarias, no entendemos que la mierda de negociación que se hizo en la Unión Europea, Canarias quedará fuera, y que tengas que costar más un envío a Canarias que un envío, con todo el respeto, a cualquier país de Sudamérica o de Asia Oriental. Sí, las Canarias que tenemos ahí, donde todos nos ha gustado ir alguna vez de vacaciones. Que tengas impuestos diferentes, que sea la comunidad fuera del, si no fuera por el turismo, más pobre de España. Que pásalo a La Palma y nadie se preocupa por ellos, aunque eso sí, van 20 veces. Y el presidente, ese fulano, de ese partido, que como decíamos, tenía a la señora con 1 hora más, cuando en principio siempre ha sido 1 hora menos, chulea, o quiere chulear a Junts, que miren que no les tenemos mucho respeto aquí, diciendo de que a lo mejor apoyan al PSOE para que así Junts no tenga que votar sí. Y obviamente Puigdemont se ha reído del fulano este, yo creo que Puigdemont no sabe ni dónde está Canarias, ya ha dicho que ellos solo van a votar sí o no, dejando totalmente en ridículo al señor Canario, dejando en ridículo a ese partido, con todo el respeto, de chupones, vamos a decirlo así, que no han hecho nada en la vida. En fin, la Coalición Canaria es de esos independentistas que encima no tienen ni la fuerza suficiente para influenciar en nada un diputado, vamos a ser sinceros. Y Puigdemont los ha dejado obviamente en ridículo. Ha dicho también que veta a Salvador Illa, cosa que no sabemos si es buena o mala, porque total, Salvador Illa tampoco es que sea el último científico del mundo, precisamente, un personaje oscuro también, un personaje que tú lo pones en campaña y dices, pero ¿qué cojones de voto va a conseguir? Porque al final todo funciona a la estela de Sánchez. Y Sánchez, si ha sacrificado todo lo que ha sacrificado, ¿alguien duda que va a sacrificar a alguien más? Porque esto al final se convierte en un escenario casi cómico, por no decir tragicómico, donde unos están desesperadamente luchando por seguir en el poder, otros, los de Junts, Puigdemont al mando en este caso, pues bien, no saben qué deben de hacer, con sus dudas de que hay que consultar, no hay que consultar, por un lado que no podemos apostar a apuestas personales, o al referéndum, ¿se acuerdan? Ya se han olvidado, porque parece que eso es mucho, y claro, y el votante medio tonto
del independentismo, pues vuelve a pensar lo que pensó el día después de cuando fueron detenidos sus líderes, que recuerden, todos se hicieron caquita encima y dijeron que no había nada preparado, que era una broma, pero mientras robando. Pues el votante medio, si ahora vuelven a irse para atrás, pues se imaginarán que si Esquerra, por citar el ejemplo más claro, ha pasado de 13 a 7, luego de estar todos los años pactando con el PSOE, y no se han enterado que su votante no quiere eso, 13 a 7, pues oiga, cuando tengan uno, a lo mejor dirán, tuvimos la oportunidad de hacer algo grande y fuimos tan rufianes que al final estamos presentando aquí Gran Hermano VIP porque no tenemos otra salida profesional en la vida. Y esa es la triste realidad actual. Y luego se enzarzan en temas que no tienen sentido, porque caen en trampillas como tontos. Hoy ha hecho declaraciones Ayuso diciendo que era muy importante el domingo, recuerden la manifestación, que hablaremos también del día 8 a las 12, Paseo de Gracia a Provenza. Esperamos, lo decimos con sinceridad, nosotros vamos a ir obviamente de forma individual, pero pues consideramos que todo el mundo que puede ir debe ir, para un poco explicar a los políticos que esto no va de política. Pues ha dicho Ayuso eso, que va a ir, no sé qué, muy bien, bueno, arengando un poco al personal, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero bueno, hasta ahí pues es su función. Pero ha salido a responderle a Aragonés, como ofendidito, el bajito. Está ofendidito porque ha hablado Ayuso. Porque los catalanes, perdone, mierda de Aragonés. Porque mire, cuando uno habla intentando unificar, y perdonen por el tono hoy que saben que no es nuestro estilo, pero es que hay gente que nos pone un poco de los nervios. Miren, el aragonés como saben, es de una de las familias más ricas de Cataluña. Que no lo sepa. Nosotros escribimos un poquito sobre él. Resulta que su abuelo, pues, fundó una cadena hotelera, donde a lo mejor muchos de ustedes han ido sin saberlo, porque les aseguro que atienden igualmente a los españoles sin ningún tipo de manía. Pues cuando empezaron a construir el primero del hotel más grande, le pasó lo que le pasó en su época a Gil y Gil. Recuerden, Gil y Gil 69, si no me equivoco. A este señor le pasó en el 62, 63, pues que se cayó. Eran otros años, etcétera. Hubo 20, 30 muertos, todos españoles, obviamente aquellos no había emigración. Y el señor no fue ni un segundo a la cárcel. Gil y Gil, recuerden, acabó en la cárcel. ¿Saben por qué no fue a la cárcel? Porque al cabo de poco se convirtió en alcalde de la Falange, porque juró su cargo por la Falange y por España, de su localidad. Esta es la familia Aragonés. Que uno dirá, hombre, los abuelos no pintan nada. Sí, nosotros pensamos lo mismo. Pero claro, lo están sacando todo el día por ahí a pasear, pues habrá que decirlo. Y luego, como este era el hijo tonto, vamos a decirlo así, o el nieto tonto, pues en el negocio, pues, saben que el catalán, el hereu, pues este no es el que funcionaba. Pues pagaron a un partido para que fuera en listas y se convirtió en el diputado más joven de Cataluña, en el Parlamento, obviamente. No por capacidad, sino porque su familia era de las que más aportaba dinero a la causa. De aquellas era cuando era súper independentista y de España nos roba, iba sin barba, porque se dejó la barba, Aragonés, no sé si lo saben, para parecer más hombre. Tenía cara de niño. Si ponemos entre eso el tamaño, pues debía parecer muy pequeñito. Y se dejó la barba para parecer más fuerte y más varonil. Seguro que usa Jax, esa colonia de hombres auténticos. En fin, este es el personaje que se pone a hablar de los catalanes como si él fuera la voz de los catalanes. Cuarto partido en las elecciones últimas. Eso es la política nauseabunda Cataluña. Alguien heredero del franquismo, que tanto denostan, alguien no heredero solo, sino con alcaldes franquistas en su línea directa, alguien con responsabilidades en temas que otros, como Gil y Gil, acabaron en la cárcel y que no fueron tocados por su pasado franquista. Todo eso aderezado con dinero, pues nos llevan a un presidente de la Generalitat
pequeñito, 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 que se deja la barba para hacerse pasar por más hombre. Hasta de eso tienen que aparentar lo que no son. Pues bronca para calentar el domingo, un poco en pocas palabras, que esto no era algo de catalanes, pues no, pues perdón aragonés, pero algunos vamos a ir allá. Y algunos que conocemos con 8, 16 apellidos, siguiendo la estela de la política catalana, obviamente también van a ir. Porque el problema de Cataluña es que han introducido una mafia desde los tiempos franquistas. También podríamos explicar, pero está también en algún artículo, esos amigos de Puigdemont o la propia familia de Puigdemont, de dónde viene, y se darán cuenta de que todos vivían muy bien con Franco. Los Junqueras, con un pasado dinástico importante también, Castillo incluido. Pero ¿de dónde cojones? Que Cataluña somos 4. 3,5 no se enteran de una mierda, pero el resto saben perfectamente dónde estamos. Y decíamos, bronca de unos y otros, veremos el domingo. Nosotros seguimos apostando con que ojalá no sea un acto político y se convierte en un acto de ciudadanos, no por el partido obviamente, sino por la gente que va. Y esperemos que sea un éxito y que como en el 2017 consiga hacer cambiar un poco la historia. Y hoy ha sido momento, como decíamos, un poco ridículos, el de Coalición Canaria y el ridículo de Cuca Gamarra, donde han pedido explicaciones en rueda de prensa sobre una supuesta reunión que ha sacado un medio, La Información creo que se llama, .com, de una reunión. Más que nos han dicho que se firmó el acuerdo entre Álvarez, Bolaños y Puigdemont en la Embajada de Colombia. La historia la he leído, les confieso, está bastante bien hilvanada. Podríamos pensar incluso que es cierta, nosotros no vamos a decir lo contrario. Pero tú cuando te tiras en política a un escenario así y te lo desmiente la Embajada, los ministros, Puigdemont no sabemos si lo ha desmentido, te lo desmienten, hombre, pues es que solamente no has calculado bien el disparo. Insistimos en lo que hemos dicho los titulares. Esta gente venía para gobernar España. Y no me digan que no son capaces de levantar un teléfono, llamar a quien debe saber estas historias, que obviamente es el CNI, lo decimos con todas las palabras, y preguntar si eso es cierto o no es cierto. Pues claro, si luego acaba siendo ministra, vamos a decir, de Interior, Cuca Gamarra, o de Defensa, es que se la van a tomar a cachondeo, como es normal. Porque no se puede estar en política sin saber estar en política. Y es lo que les pasa a esta gente del PP, que se deben pensar que están gobernando un gallinero cuando pretendían gobernar un país entero. Y además, le ha dado ese giro de botella, vamos a decirlo así, a Feijóo, que parece que vuelve a las andadas de volver a incendiar la relación con Vox. Aparte de algunas manifestaciones en medios, ayer hoy ha dimitido la única consejera de Vox en Extremadura por divergencias con el Partido Popular. Parece que tampoco tenía un gran carácter, era influencer, la chica esta o señora. También Vox tiene una forma de elegir a la gente muy curiosa. En fin, cada uno elige lo que quiera, pero poner de consejera a un influencer, pues ¿qué quieren que les diga? Yo personalmente, pues no sé, colocaría pues a un buen gestor. Si colocas a un influencer, yo que sé, a alguien que comunique, por ejemplo, pues que al menos tenga alguna experiencia en la vida, no sé. Gestionar una empresa, ser autónomo, cualquier cosa de esas ya vale más que ser simplemente influencer. Porque eso no te implica ni que sepas relacionarte ni que sepas gestionar nada. El problema no es tanto esa salida, que suponemos será sustituida por otra u otro, sino el hecho en sí de que parece que vuelve a agrietarse la confianza entre Vox y PP. Nosotros insistimos que un grave error de Vox y PP, de PP y Vox, fue no presentar un candidato de consenso al rey el otro día, porque hubieran conseguido poner en un brete al rey, lo hemos explicado hoy, de una manera clara. Pero son gente de hechos consumados. A nosotros nos da la sensación, y perdón, porque va a ser muy, muy directo, de que estos son los que
llega, ¿se acuerdan aquellas historias de la Segunda Guerra Mundial? Muy lamentables todas, ¿eh? Pero que van a pueblos, había un pueblo que se llamaba Lídice, no sé si saben la historia, que bueno, cuando mataron a uno de los jefes nazis, el máximo representante, si no nos equivocamos, en Bohemia y Moravia, pues fueron al pueblo porque allí se habían escondido quienes lo habían hecho y sacan a la gente y los fusilaron. Bueno, en pocas palabras, una matanza. Pero la sensación que tenemos es que estos de Vox y PP son los que los ponen en un paredón, se santiguan y que les peguen un tiro. No son capaces de salir, como el pueblo polaco en su momento, por citar la misma guerra, que se iba a las montañas, a las zonas aquellas donde hay todavía bisontes y se escondían allá y luchaban. O el pueblo, con todo el respeto judío, que también se intentaba huir a la primera que podía, intentaba dar guerra. Vamos a decirlo así, claro. Los del PP y Vox, parece... No. Es que se presenta Sánchez. ¡Ay, qué malo que es! ¡Qué malo! Pero hacer algo, niños, coño. No toques las pelotas, pero jugar un poco a las pelotas. Por favor. Hablar. Uno nos ha dicho, oye, es que Santi, pues Santi, Alberto, llamaros. ¿No tenéis un puto equipo de asesores? Ni un puto asesor os dice que si presentáis un candidato tenéis 172 palitos y supuestamente tenía 152 Sánchez, que realmente eran 121 tras lo que dijo Yolanda, hubierais vuelto a ser proclamados. ¿Que no hubiera salido? A lo mejor no hubiera tiempo para una tercera. Y mira qué rápido se acaba la amnistía. Obviamente, si luego ganáis las elecciones, señores, porque esto no consiste en otra cosa, ganar las elecciones. Pero la sensación de que todo les da igual, que ellos ya tienen sueldo para los próximos 4 años, que España se hunde, ¿qué mierda nos importa? Que yo cobro a final de mes, y alguno de ellos, con un poco de suerte, se puede pagar las putas, así de claro y contundente. Es una cosa vergonzosa unos y otros. Como es vergonzosa la situación también de todo lo que explica últimamente la señora Yolanda Díaz. Recuerden que desde que se nos fue en nave espacial con cohetes, yo ya he explicado qué son los horizontes, según le explica su hija, a la que lleva al colegio cada día, nos ha recordado, y las madres, suponemos los padres también, la felicitan por haber ido a ver a Puigdemont. Y ha dicho que en Madrid, ojo, vamos, yo creo que todos los que no votan a Ayuso llevan a sus hijos al colegio de la hija de Yolanda Díaz, porque si no, no tiene explicación. Vamos a ser sinceros. O hay algo extraño, o hay mentes perversas en el mundo, o Yolanda Díaz miente. Cosa que, conociendo al personaje, parece lo más normal. Lo del horizonte, se lo resumimos, que se ve que la gente del Mediterráneo, nosotros, vemos el horizonte porque tenemos un mar. Y se ve que la gente de Galicia, donde saben que voy mucho, también ven el horizonte. Yo debo ver doble horizonte, por eso hago este puto programa, porque veo el horizonte. Si hubiera nacido en Albacete, no existiría este programa. Lo lamento decir. O en Madrid, o en Segovia, porque según Yolanda Díaz, los que no tienen mar, los de Lleida tampoco, los de Lugo, al norte sí, al sur no, los de Orense, por citar localmente, no ven el horizonte. En fin, nosotros hemos dicho literalmente que era idiota. Perdón, estamos muy lanzados hoy con los insultos. Pero es que, ¿en qué nivel de inteligencia entra a decir tal sarta de tonterías? Yo creo que desde que se fue con el cohete espacial, esta mujer tiene dudas. Suponemos que debieron hacer, yo admito que controlo muy poco de peluquerías, y miren que a veces llevo el pelo largo, pero yo creo que le debieron poner alguna máquina de esas de secar y le debió enfriar el cerebro o algo, porque si no, no se acaba de entender. Una secadora, que no sé si existen, ¿saben? Aquellas antiguas, miran que siguen existiendo, que se ponía una mujer y salía con los rulos y todo eso. Debe ser ese estilo, porque si no, no se acaba de entender nada de lo que dice. Son de esas cosas que a veces no sabes si reír o llorar. Cosa que sucede igual con el Tribunal Constitucional. Los miembros que votaron en contra de la reforma de esa ley, pues se quejan de que esa reforma del Consejo General del Poder Judicial que ha aprobado el Gobierno es incompatible con la separación de poderes, algo que hemos dicho también nosotros. Nosotros dudamos si debe existir hasta el Tribunal Constitucional tal como está formado, porque al final recuerden que no son juristas, no depende incluso del Consejo General del Poder Judicial, aunque curiosamente le da órdenes.
lo cual es el sumum de la separación de poderes. Pues claro, fíjense el detalle, y lo vamos a decir rápido, pero se va a entender. La separación de poderes es, por un lado, obviamente, que haya los jueces, hay el poder legislativo, etcétera, etcétera, pero vamos a resumirlo, los jueces y por otro lado los políticos, para hacerlo en lenguaje más llano. Pues claro, si resulta que los nombramientos de los jueces se deciden por lo que deciden los políticos, parece obvio, a través del Tribunal Constitucional, parece obvio que los jueces no tienen separación de poderes, sino dependencia de los políticos. Y algo que Europa parece que sigue mirando en algún momento a otro lado. En la Europa, que por cierto se ha reunido hoy con enfado de Borrell porque dice que Turquía y Azerbaiyán han intentado paralizar los actos, no sé qué, la puta manía de creernos el culo del mundo y al final hacemos el ridículo. España ha subido su apuesta con Ucrania en el momento que otros países se están desmarcando como Polonia, pero Sánchez quería la foto. Así, eso sí, ha sido más curioso porque ha habido más presidentes que se han reunido, fíjense el detalle, con el rey que con Sánchez. De esas cosas curiosas que pasan, que no lo van a leer en El País ni en la cadena SER. Recuerden que ahora está en la campaña de prostitución de blanquear en la amnistía, con las 22 sentencias del Constitucional, todas esas cosas que le encantan. Por cierto, dos cosas para acabar, porque nos hemos alargado ya mucho. Podemos va a consultar a sus bases, en principio, Podemos que no sumar, y el PSOE también empieza a pensarlo si las cosas van mal como método de escape de esta situación. Nosotros queríamos una cosa, pero nuestros votantes nos dicen que no, y nosotros somos un partido democrático. Ya saben estas historias que se gasta Sánchez, que se coge luego al País, la cadena SER, la Sexta, y los imbéciles que lo ven les creen. Quien no le ha creído es la Junta Electoral Central, que ha multado a Sánchez, pero apenas 2.000 euros, que supongo pagaremos todos, y que denota la inutilidad de esas multas. Porque fíjense, lo hacemos ahora sí que rápidamente, esos minutos en publicidad, en televisión, radio, valen mucho más que 2.000 euros. Con lo cual, es publicidad encubierta. Lo que debería haber hecho la Junta Electoral Central es decir, oiga, vamos a pedir un peritaje de cuántos minutos ha salido en televisión esas manifestaciones, cuántos en radio, cuánto hubiera valido eso, y poner una multa de eso. Y eso, seguramente en minutos de televisión, radio, seguramente eran más de unos cuantos millones de euros. Que la publicidad no es barata. Ya verían cómo se acaban las tonterías. La otra, obviamente, sería que las multas fueran personales, solo se puedan pagar desde la cuenta personal del que ha sido multado. Ya verían qué gracia le hace a Sánchez pagar 5 millones de euros de su bolsillo por intentar aprovecharse de su cargo. Es la realidad que hay. Decíamos nosotros que en estos momentos de recordar los acontecimientos del 2017, en estos momentos de paz y tranquilidad, reencuentros, diálogo, convivencia, generosidad, démonos todos la mano, un abrazo, besos no, que luego nos dirán que esto es machismo, démonos un abrazo, démonos, yo es que voy poco por el gremio, pero creo que se dice dar la paz y todas estas historias, lo hacemos con respeto, dar la paz, no sé qué, pues ojo, que todo esto que ha pasado hoy, estamos en la parte llana de la ascensión del Tourmalet. Imagínense, cuando vuelvan las cuestas, que volverán en breve, cómo se va a poner esto de interesante. Hay que intentar mantener el humor, hay que intentar mantener la tranquilidad, le vamos diciendo mucho tiempo, porque esto sigue siendo muy complicado de realizarse. Nosotros en principio contamos que mañana, y ya veremos, pero quizás hasta el sábado tengamos que volver. No sabemos si el Tourmalet nos va a cascar más a nosotros que a los políticos, pero bueno, miren, esta cuarta temporada empezó con la voluntad de intentar hacer las cosas lo mejor posible y vamos a intentar seguir explicándolo día a día. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.